Hola a todos, les saluda Carla de Fernández. Bienvenidos a esta nueva transmisión desde el podcast Desde Casa. Hace mucho que no hacía un en vivo tan temprano. Creo que siempre hemos hecho transmisiones por las tardes, los jueves, junto con mi amiga Susana Decano. Espero que se conecte pronto. Y en esta ocasión les hice un llamado para conectarnos temprano para hablar acerca de toda la Biblia. Díganme si me escuchan bien. Y de por qué necesitamos toda la Biblia. Fíjense que he estado leyendo el Nuevo Testamento porque estoy en el reto de lectura de la Biblia con Mujer Verdadera 365. Lo estoy leyendo de manera cronológica y no saben, me está gustando muchísimo. Ya lo había leído alguna vez de manera cronológica junto con mi esposo y mis hijos, pero por lo regular lo leemos canónico, ¿no? Pero en este año dije, lo voy a hacer cronológico porque me gusta mucho ese plan de lectura. Bienvenidos hermano Jesús, Karen, hola Leti, Adri, gracias por estar aquí. Gracias de verdad por unirse, por estar aquí conmigo. Entonces les decía que estoy leyendo en los evangelios, entonces vamos de Mateo a Juan, dependiendo la fecha, estamos leyendo de manera cronológica. Y estaba leyendo justo en Mateo, sobre todo en Mateo, voy subrayando cuántas veces Jesús dice, como está escrito esto fue lo que dijo el profeta Jeremías, o esto fue lo que dijo el profeta Isaías, o lo que dijeron los profetas. De hecho, lo anoté aquí porque me impactó. En Mateo, es Mateo 12, espérenme. Esto fue lo que me impactó muchísimo y se los voy a compartir. Es Mateo 12, desde el 3 al 5, dice: Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Obviamente está hablando del día que los discípulos recogieron las espigas en día de reposo, no sé si lo recuerdan, pero no me voy a centrar en lo que significa o qué lo sucedió, sino me impactó muchísimo esto de ¿no habéis leído lo que hizo David y no habéis leído en la ley? Es como, recuerden lo que está escrito ahí, o sea, ustedes ya lo leyeron, ya saben la historia, conocen la historia, sobre todo en ese tiempo que se leía la Biblia para todos, bueno, se leía la ley para todos, o sea, se sentaban todos a escuchar que la palabra de Dios era leída. Nosotros ahora tenemos la libertad y la bendición de contar con Biblias, con diferentes versiones, con diferentes traducciones, para leer toda la Biblia, todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y de verdad conocer la historia de nuestro Señor, o sea, y las historias que están tejidas en la historia del Señor, tu historia, la mía, están tejidas en la historia del Señor. Claro, no hay libros escritos acerca de nuestra historia, en el cielo sí, aquí no, pero las historias que el Señor nos dejó escritas, de verdad que son de bendición y son necesarias que las conozcamos aquí. Entonces, la verdad es que he escuchado muchas veces, mujeres y hermanos también que me han dicho, bueno, pero yo leo más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, y está bien, o sea, es vamos a conocer en los evangelios la historia de nuestro Señor Jesús, vemos la doctrina para nuestras iglesias, vemos el lugar justo donde estamos ahorita nosotros como iglesia y hacia dónde vamos. Está increíble. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento es como la confirmación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como un comentario al Nuevo Testamento, entonces es increíble tener toda la historia de redención en un solo libro, ¿no? en un solo tomo. Entonces,
estoy maravillada, de verdad, con estas, con lo que estoy leyendo ahorita en el Evangelio. Sinceramente, no había prestado atención a eso, o sea, sabía que hace referencia al Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento se hace referencia al Antiguo Testamento, pero no me había caído tan el 20 de cuán importante es el recordar la historia, recordar las historias que hay ahí, de los hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿por qué es importante conocer todas las historias? Déjenle tomar mi café. Primero, como lo dice nuestro Señor en segunda de Timoteo, ustedes se acordarán también que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente perfeccionados para toda buena obra. Entonces necesitamos conocer toda la palabra de Dios y sus historias para desarrollar una mente bíblica, mujer. O sea, necesitamos de verdad conocer las historias para informar nuestra vida hoy. O sea, es como que tiene que ver las historias de antes, ¿no? Ahorita, o sea, si ya estamos viviendo en el Nuevo Testamento, ¿qué tiene que ver la historia? Porque es importante conocer la historia del Antiguo Testamento, las historias de hombres y mujeres de Dios. Hay un versículo, lo estaba buscando acá. No sé si lo recuerden, está en Romanos 15:4, que dice, me encanta, lo he citado un montón de veces, tanto en mis libros como aquí también, que dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Esto me encanta, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, me ha tocado también escuchar a mujeres, mujeres que se acercan a mí y me dicen, ¿sabes que solamente he leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, nada más los Evangelios? He leído la carta de Tito, y del Antiguo Testamento solo he leído los Salmos, los Proverbios, a veces leo Ruth o Esther, y está muy bien, porque necesitamos conocer todos los libros, y está bien que leamos los Salmos, y está bien que yo estoy estudiando los Salmos, que leamos los Proverbios, sobre todo con nuestros hijos, que podamos leer un proverbio al día con ellos, eso es maravilloso. Pero también he escuchado a mujeres decirme que es muy cansado o tedioso leer ciertas partes de la Biblia, y seguramente te ha pasado a ti también, que estás leyendo las genealogías y es como, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, leo y es lo mismo y nombres que ni puedo pronunciar y que no voy a recordar, ¿no? Eso, o que estás leyendo la ley o cuando Dios manda a hacer el tabernáculo y que dice cómo va a ser, y luego Moisés dice cómo es, y luego cómo se hizo. Entonces es un enorme, y a veces puede resultar ser cansado o tedioso leer. O cuando hicieron el censo, ¿no? Todas las familias. Y la verdad es que sí, es interminable muchas veces. Sin embargo, piensa por un momento, ¿por qué Dios las dejó ahí? ¿Por qué Dios las escribió ahí en el Antiguo Testamento? ¿Por qué están las genealogías? ¿Por qué están las historias? ¿Por qué está detallado cómo debe de ser la vestimenta del sacerdote? ¿Por qué está detallado cómo va a ser el tabernáculo? ¿Por qué hace mención 1, 2, 3 veces de cómo va a ser edificado? Todo esto, ¿por qué Dios nos dejó tantas historias de tantos hombres que lo siguieron a Él, pero también las historias de muchos más que se alejaron de Él? ¿Por qué están ahí? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotras o conmigo y con mi historia, ¿no? O sea, con tu historia. ¿De qué nos sirve conocer las historias que están escritas ahí, de aquellas personas? Decía mi mamá, ni parientes somos. ¿De qué nos sirve conocer lo que hicieron ellos si ni parientes somos? Nos sirven, como dije antes, para desarrollar una mente bíblica. Eso es lo que necesitamos, una mente bíblica, pensar a través de lo que está escrito y está revelado en la palabra. Eso debe de informar nuestro hoy.
La muerte, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo debe de informar e impactar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de ver la política, de la crianza con nuestros hijos, nuestro matrimonio. Todo eso tiene que estar tan profundamente arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón para entonces poder vivir lo que está escrito ahí en la palabra. Para pensar con la historia de redención y entender, como dijo Pablo en Romanos, lo que leímos, para que aprendamos de ellas, para encontrar esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. O sea, esto es maravilloso, es glorioso. Necesitamos conocer la Biblia para pensar bíblicamente, porque si no, ¿qué estaremos pensando? Si nuestra mente, nuestro corazón está lleno de todo lo del mundo, por ejemplo, de la psicología, de la cultura de ahora, las ideologías feministas, progresistas, entonces nuestra forma de vivir y de todo lo que dije antes, de ver política, crianza, matrimonio, educación, todo eso lo vamos a ver a través de lo que está en nuestra mente. Vamos a ver cómo, vamos a tener una mente feminista, vamos a tener una mente progresista, nosotros como hijos de Dios o como hijas de Dios necesitamos desarrollar una mente bíblica, necesitamos pensar de acuerdo a la Biblia para vivir de tal manera que refleje a quién pertenecemos, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Por eso es que recomendamos Romanos 15:4, Karen. Por eso es que recomendamos o recomiendo leer toda la Biblia. Y me fui a Twitter, que tengo una cuenta en Twitter desde hace muchos años, y estaba buscando justo los tweets que había posteado donde hablo de la lectura de la Biblia. Y encontré uno alguien publicó hace como 2 años un tweet donde decía que los planes de lectura de un año no eran recomendables, o sea, no tienes por qué leer la Biblia en un año, que él no los recomienda, es alguien muy conocido, que él no los recomienda y que no, o sea, que tú leas la Biblia conscientemente en el tiempo que te tardes. O sea, si te tardas un año leyendo Tito, tárdate un año. O sea, no es necesario que leas la Biblia en un año o menos, ¿no? Y yo soy beneficiaria, mis hijos también, de leer la Biblia en un año. O sea, hemos visto bendición ahí. ¿Por qué? Porque conocemos toda la historia. Entonces yo decía, bueno, sí, leer la Biblia es diferente a estudiar la Biblia. Entonces yo sí recomiendo que leamos la Biblia por lo menos en un año. Hay quienes la leen en menos tiempo, de verdad, y admiro un montón de esas personas que leen la Biblia en menos tiempo. Al principio de mi caminar cristiano también leí la Biblia como en 3 meses. Tenía tanta hambre del Señor, tanta hambre de conocer qué es lo que decía la Biblia. Y ya la había leído antes, pero no tenía una mente transformada, ¿no? Entonces yo tenía tanta hambre que la leí como en 3 meses con mi hermana. Y fue maravilloso, fue como que se me abrió un nuevo mundo, le decía una amiga. Es como cuando Diego y Poli llegan a Narnia y ven todo. Así me pasó cuando descubrí y vi la belleza de la Biblia. Pero ahora yo creo que es muy bueno los planes de lectura anuales, como los que estoy ahorita siguiendo en Mujer Verdadera, 365, cronológico, es buenísimo. Hemos visto bendición con mis hijos porque entonces ellos empiezan a conocer las historias que hay ahí en la Biblia y las tienen presentes, porque imagínate, voy a leer la Biblia en 2 años o 3. Hay planes de 3 años, creo que hasta 5. Imagínate, cuando llegue a Apocalipsis ya ni me voy a acordar qué decía Reyes. O sea, lo importante es leer la historia de verdad, de continuamente, para recordarlo, para tener presente, esto me hace clic, lo que dijo aquí Jesucristo, que está diciendo, ¿no leyeron con David? Sí, lo acabo de leer hace un mes, lo leí y sé lo que está diciendo, sé por qué se refiere Jesucristo a eso. O sea, sí capto la idea que está diciendo. Si tomo mucho tiempo leyendo la Biblia, es muy probable que no me acuerde o no haga
una referencia o no haga un hilo, ¿no?, a lo que está diciendo en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es la recomendación de que leamos toda la Biblia en un año o menos. No poco a poco, no que vayas versículo por versículo. Les decía en la historia de hace 2 noches, no tengo nada en contra de las tarjetitas donde viene un versículo al día, no tengo nada en contra de ellos. De hecho, la verdad son muy lindas y está bien si lees un versículo antes de comer y está muy bien, pero que eso no sea lo único que comemos en el día. Imagínate, yo les decía en esa historia, no te comes una migajita de pan, te comes todo el rol de canela, o te comes lo más que puedes, o sea, o ya hasta que estás saciada. Y es igual con la palabra del Señor. No vamos migaja a migaja, o sea, queremos comer todo, conocer todo lo que dice ahí, qué es lo que el Señor dejó escrito para nosotros, sus hijos. Y la lectura de la Biblia no es lo mismo que estudiarla. Hay tiempos, por supuesto, para estudiar la Biblia a solas, en comunidad, con nuestras hermanas en la iglesia, con una amiga solamente, con nuestros hijos sobre todo. Hay tiempos para estudiar y para deleitarnos y decir, ok, mi lectura de la Biblia es esta, o sea, diario voy a leer estos 3 capítulos que me menciona el plan, pero aparte voy a estudiar la Biblia, ok, aparte voy a estudiar la carta de Romanos con mis hijos, o Tito lo voy a estudiar con mis hermanas, o los Salmos con un grupo de hermanas también lo voy a estudiar conscientemente. Pero eso es diferente. Y ¿sabes qué? Hay etapas de la vida que podemos hacer las dos cosas. No siempre vamos a poder estudiar la Biblia, pero mujer, que siempre la lectura de la Biblia, no, el leerla, que no sea un negociable, bueno, hoy no la leo porque no tenía tantas ganas, y mejor que la lectura de la Biblia esté de verdad en nuestro sí o sí en el día a día. O sea, necesitamos leer la Biblia, estudiarla. Hay tiempos, hay etapas incluso de nuestra vida donde podemos hacerlo con mayor regularidad y con quizás más tiempo podemos apartar para estudiarla. Por ejemplo, en mi caso, ahora mis hijos ya son grandes, tengo un hijo adulto, un adolescente y otro, un preadolescente, que gracias a Dios son muy independientes de mí. O sea, no tengo que, por ejemplo, se levantan temprano ellos y no tengo que hacerles un huevito, por ejemplo, ¿no? O darles de desayunar, porque muchas veces ellos lo hacen. O sea, a mí me encanta servirles y hacerles de desayunar y desayunar con ellos. Pero a veces me dicen, ma, yo lo hago. Y hacen ellos para todos. Entonces, hay etapas en las que digo, bueno, ya mis hijos no me necesitan ahí. Ya no necesitan que les lave las manos para sentarse a comer. Ya no necesitan que les lave los dientitos, o, ¿sabes? O sea, ya tengo un tiempo que puedo dedicar solo para estudiar la Biblia. Aparte de la lectura que hago a solas y con ellos, aparte de subrayar y conocer y todo, hay un tiempo para estudiarla con regularidad y con diligencia. Hay muchos planes de estudio, hay muchos métodos de estudio también, y que son muy buenos. Siempre me preguntan, ¿cuál método utilizas tú? Y yo, uno que hago desde hace muchos años, no me guío con algún método que haya aprendido como tal, sino es algo que he hecho desde, no sé, hace 20 años. Y en algún otro video se los compartiré. Leí aquí un comentario, espérenme. ¿Cuál es tu recomendación para empezar? ¿Cómo retomar la lectura de la Biblia? Por ejemplo, si tienes la oportunidad mira, yo tengo la lectura, estoy siguiendo el plan de lectura cronológico de Mujer Verdadera. Entonces, lee lo que corresponde hoy. O sea, no te esperes hasta enero. Por ejemplo, es mi recomendación, no te esperes hasta enero para empezar con Génesis 1, sino el día de hoy. Por ejemplo, hoy es 15. Hoy nos toca leer Mateo 8, versículos 14 al 34, y Marcos capítulos 4 y 5. Entonces, léelo de hoy. Les puedo dejar en las historias el link a este calendario de lecturas,
y lee lo de hoy. Y empieza así, empieza a leerlo en oración. Siempre, Señor, háblame a través de tu palabra. Déjame deleitarme en las maravillas de tu ley. Abre mi entendimiento. Déjame conocerte, Señor. Quiero saber quién eres. Quiero saber lo que hizo Jesús por mí. Quiero saber quién soy a través de la palabra. Quién soy por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. O sea, y ve ahí un día a la vez. Un día a la vez. Mañana vuelve. Y de verdad, siempre recomiendo que destinen un tiempo para leer la Biblia. Así como a veces decimos, bueno, ¿sabes qué? De 7 a 8 de la noche nadie me molesta porque voy a estar viendo tal serie. Lo mismo es con la Biblia y de hecho debería de ser lo primordial. ¿Sabes qué? No es necesario que estés de 5 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, date un tiempo. Todo esto depende de nuestro estilo de vida, de nuestras tareas en casa, si trabajamos fuera de ella, si tenemos hijos pequeños, siempre hay un tiempo podemos darnos un tiempo, 5, 10 minutos para leer la Biblia. Y a lo mejor leo ahorita en la mañana, ¿sabes qué? Ya me tengo que llevar a los niños al colegio, pero me dio tiempo de leer Mateo, los versículos del 4 al 14 que me tocan, no recuerdo cuáles eran, 14 al 34 que me tocan. Los leo ahorita, pero quizás regresando en el camino puedo poner la aplicación de la Biblia y la voy escuchando. Voy a escuchar Marcos 4 al 5 en lo que vengo de camino. Pero que siempre podamos estar de verdad leyéndola y meditando. Ok, esto que acabo de leer en Mateo 8, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? O sea, ¿qué me está diciendo? O sea, por ejemplo, lo que les leí hace rato de Mateo 12, que dice, ¿qué no han leído de David? O sea, ¿cómo impacta eso a mi vida? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, que yo entonces tengo que recordar esas historias que están escritas ahí para entonces informarme hoy, para que mi mente esté impregnada, que esté de verdad inundada con la palabra de Dios. Entonces, no recomiendo nuevamente leer poco a poco, porque cuando llegues a Malaquías seguramente ya no te vas a acordar quién es el rey más malo que nos cuenta la historia de la Biblia, o quizás no entiendas por qué se dividió el reino. Dentro de 2 años que leas Malaquías vas a decir, ¿y por qué se dividió el reino? ¿Y por qué hubo silencio? ¿Por qué hay 400 años de silencio entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? O quizá la historia de los hijos de Coré no te haga mucho sentido o ni te acuerdes quiénes son. Y esto es, de verdad, no es que nos tenemos que memorizar toda la Biblia la primera vez. No, esto se va desarrollando conforme la vamos leyendo y leyendo y leyendo. A mí me gusta mucho leer, ustedes saben que leo muchos libros cristianos, pero también leo novelas y cuentos. Y yo decía, ¿por qué? Ahorita estoy leyendo una novela que se llama Feliz Final, y de verdad anoche me desvelé, porque estaba leyéndolo y le decía a mi esposo, es increíble cómo no podría este libro, que son cartas que están escritas ahí en ese libro, no podría decir, bueno, hoy leo una carta y ya. Y después pasan 2 semanas y, bueno, voy a leer otra carta. Y esta carta la voy a desmembrar para estudiar lo que está diciendo y no, así no se leen los libros. Así no está la Biblia escrita para leerse así, ¿no? La Biblia, como lo veíamos en el primer siglo, se sentaban y leían para todos y la leían toda la ley, toda no estaba en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que leerla igual, como toda una historia, y vuelvo y repito, habrá tiempo para estudiarla y sí para cada versículo hacer un exégesis y irnos al hebreo y al griego si hay oportunidad o si conocemos a alguien que nos pueda guiar. Está padre, pero lo que quiero que se queden hoy es, necesitamos leer la Biblia, necesitamos estar empapadas de la narrativa bíblica. No solo por conocimiento, no solo porque quiero saber y hablar un día de, sí sé quién es el rey malo, o por qué se dividió, o cuando nos pregunten en la iglesia saber, sino que de verdad necesitamos estar inmersas en la narrativa bíblica justo para desarrollar una mente bíblica. Las historias forman nuestras formas de pensar.
o sí, aunque se oiga como redundante, las historias sí forman nuestra forma de pensar. Me impactó muchísimo una serie de Netflix. No acostumbro a ver televisión, de verdad. De hecho, cancelé Netflix, porque ya ni lo uso. No acostumbro a ver series de televisión ni... No me gusta. No. Siempre le digo a mi esposo que para mí es como perdí 2 horas que pude haber estado leyendo, porque eso es lo que a mí me gusta más, o escribiendo. Pero vi una serie ahorita que está boom, la historia de un asesino, y me impactó muchísimo. Lo hablaba con mi esposo, lo hablaba con mi amiga Susana Decano y Pris Fonseca, que ellas ambas son apologistas, y hablábamos acerca de cómo comenzó la historia de este asesino, derivado de las historias que escuchaba y que leía. O sea, su distorsión, claro, él tiene una condición médica y así, pero su distorsión, según la serie, comenzó con todo lo que estaba consumiendo en cuanto al holocausto, a las muertes, a las historias terribles de una mujer nazi. Y entonces platicábamos, las historias sí informan nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué historias les vamos a contar a nuestros hijos? ¿Qué historias vamos a recordar tú y yo, mujer? ¿De qué historias o de qué les hablaremos a nuestros hijos, a nuestras amigas, mientras almorzamos, mientras caminamos en el parque con nuestros hijos, mientras vamos en el auto? ¿Qué historias les vamos a contar? ¿Qué historias van a informar su mente y su corazón, pero que primero nos han informado nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué historias? Porque seguro, si eres mamá o si tienes sobrinos o alguien pequeño cerca, seguramente te darás cuenta que hay historias que ellos están escuchando, que están leyendo y que están viendo a través de la internet y con otros amigos, pero te puedo asegurar que no son historias bíblicas. No todas. A lo mejor algunas dicen, sí, pero mi hijo sí se junta con cristianos. Sí se... Ok, ¿cuántas de esas historias que ve durante todo el día, o que escucha o que lee, cuántas de esas historias son bíblicas? Y quizás algunas son historias que podrán parecer que los están llevando por el camino del bien, pero al final es camino de muerte. Nosotras debemos estar alerta, primero por nuestra propia mente, por nuestro corazón, para informarnos, para tener una mente bíblica, pero también para que podamos hablarla a nuestros hijos, a las personas que están cerca de nosotros, a nuestras amigas, a nuestras hermanas. Siempre habrá alguien cerca de nosotros a quien podamos hablarle de la historia del Señor. No necesariamente este mensaje es para mamás, sino para todas. Alguien nos habló. ¿Quién te habló a ti de la historia de la Biblia? A mí fue mi hermana mayor y me compartió. Si no hubiese sido ella, el Señor hubiera usado a alguien más. Pero a lo que voy es, siempre vamos a tener la oportunidad de compartirle a alguien acerca de las historias de Dios, a nuestros hijos, incluso a nuestro esposo, aunque nuestro esposo sea cristiano y sea un hombre piadoso y temeroso del Señor, también podemos hablar con él y ellos y decirles, leí esta historia, no sabes cómo me recordó a lo que estamos pasando ahorita en nuestro matrimonio y creo que podemos de verdad hacer un paréntesis o una pausa y leerla y escudriñarla y ver de qué manera el Señor puede obrar en nuestro matrimonio ahorita. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, nosotras debemos hablarle a nuestros hijos, nuestros esposos, a nuestras hermanas, nuestras amigas, aquellas que no conocen al Señor. Podemos hablarles historias que quizás muchas veces podrán parecer duras. Ayer hablaba con Susana, mi amiga Susana Decano, que muchas de ustedes la conocen y la aman como yo. Y hablábamos y decíamos, a veces hace falta que alguien nos sacuda, ¿no? Y nos diga, o sea, ve lo que dice la Biblia. O sea, de verdad, la Biblia está escrita allí para nosotras, para entender, para vivir. Y hace tiempo le decía a mi esposo, recordando las historias de David y... Ay, su siervo, se me fue el nombre. Ay, le dije, todos necesitamos Joab, que era su sobrino. Todos necesitamos
a veces uno como él, cerca de nosotros, que fue el que cuando se murió su hijo Absalón y que está llorando David y que Absalón, Absalón, como me gustaría estar en tu lugar, parafraseando, él le dice, a ver, tranquilo, le digo a mi esposo, era su sobrino, le digo, y me lo imagino llegar y decirle, a ver, presta atención, el pueblo que salió a la guerra por ti está allá afuera esperándote y tú aquí chillando. Joás, tú aquí chillando. Le digo, no validó sus emociones, no le dijo, está bien, David, tienes espacio para llorar, permítete sentir. No, él llegó y le dijo, a ver, ahorita es tiempo de que la gente del pueblo vea que el rey está firme, que está fuerte, que a pesar del dolor está ahí, que ellos no se vayan a la idolatría y que vean que tú no estás idolatrando a tu hijo. Pero a veces necesitamos nosotras ser como él, como dice Joás. Pero también necesitamos a alguien que nos diga así de, despierta, por favor, no te duermas, escucha lo que dice ahí, ve lo que está haciendo el Señor. Y eso lo hacemos a través también de las historias bíblicas. Y por eso te decía, a veces sonará duro, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi hijo eso, ¿no? O ¿cómo le voy a decir a mi hermana o a mi sobrina que está actuando como la mujer extraña de Proverbios 7? Leamos que dice Proverbios 7 y veamos también juntas y con gracia y con amor y con paciencia decirles, mira, esto es la forma como la Biblia dice que es una mujer necia, que es una mujer que va en camino a muerte, ¿no? La serie de David, si me puedes mandar el link, me encantaría verla, Paola, porque no la he visto y me encantaría de verdad ver esa escena. Bueno, toda la historia, de hecho. Entonces, ¿qué historia les vamos a contar? Urgencia de no perder el tiempo, exacto. O sea, no perdamos el tiempo, hablemos a los nuestros de lo que está en la Biblia, hablemos con nuestros hijos. Yo tengo, les decía, un hijo adulto y un adolescente ya de 16 años, entonces hablemos del peligro de la mujer extraña, de aquella que dice la Biblia que la seduce con la dulzura de su voz en persona, esos que las atraen, pero también por las redes sociales. No caigas, mira lo que dice, estate alerta. O sea, las mujeres y hombres, no, cuando habla el Proverbios 7 sobre todo de la inmoralidad, lo menciona como una mujer porque es un padre hablándole a su hijo varón de cómo se ve la inmoralidad, pero recordemos que también las mujeres podemos ser seducidas por los hombres, y entonces tenemos que estar atentos a cómo pueden seducirnos. O sea, esto no es solamente las que somos mamás de niños, sino nosotras mismas tenemos que estar apercibidas de que podemos ser seducidas, no solo en persona, no solo con nuestro compañero de trabajo o con alguien, con nuestro, ¿cómo se llama? Que conocimos en internet. O sea, no, es en todos lados tenemos que estar de verdad apercibidos. Entonces, ya casi para terminar, ¿qué historias les contaremos a nuestros hijos o a quien se nos acerque cuando ellos experimenten celos de sus hermanos, por ejemplo? O a nosotras mismas, si experimentamos celos de nuestras hermanas, ¿qué historia vamos a recordar? Seguramente vamos a recordar a José, la historia de José, y tal vez podamos recordar también la de Jacob y Esaú, y podamos sacar una enseñanza de ahí, no para enseñar a otros, sino para nuestro corazón y para el que nos está escuchando, de cómo se ven los celos ahí y cómo lo podemos anclar también a Santiago en el Nuevo Testamento, y cómo podemos también anclarlo a la historia de nuestro Señor Jesús con sus hermanos. ¿Qué historia les vamos a contar a nuestros hijos cuando ellos se vean tentados a negar su fe? Cuando, no sé, en la escuela, en la universidad o en el vecindario, ellos se vean tentados a negar su fe solo por quedar bien con otros, o porque sus amigos no son creyentes, o porque la chica que les gusta o el muchacho que les gusta no son cristianos. ¿Qué historia les vamos a contar, mujer? Seguramente pudiéramos hablarles de Daniel y sus amigos, de permanecer fieles, firmes, dependientes del Señor. O quizás también podríamos hablarles acerca de la valentía de José, ¿no? En esos momentos.
¿Qué les diremos a nuestras hijas, mujer? Cuando ellas quieran salir vestidas con un micro vestido o con un escote súper pronunciado, ¿qué historia les vamos a contar en cuanto a la modestia? ¿Qué historia les contaremos? Y probablemente pudiéramos pensar en hablarles acerca de, como te decía recién, en Levítico, cuando recién empezamos, cuando Dios dice cómo es la vestidura de los sacerdotes, cómo cada cosa cuenta. Y esto podemos hablarles a ellas de que sí importa la forma en cómo nos vestimos. Delante de Dios sí tiene importancia la forma en cómo nos vestimos, porque eso demuestra, nuestra forma de vestir demuestra dónde está nuestro corazón, a quién le pertenecemos, quién es el que está gobernando nuestro corazón, incluso la vestimenta. Y podemos irnos también al Nuevo Testamento, a la modestia, de cómo la mujer piadosa se viste, qué es lo que es importante. Pero para esto necesitamos conocer la historia. Y no quiero que te abrumes de, ahora necesito conocer toda. Es de verdad poco a poco y continuamente. Mientras más la leas, mientras más vayas a la Biblia, la leas de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, vas a conocer toda la historia y vas a ir hilando. Y se vale hacer también, tener un cuaderno donde puedas anotar. Esto, sobre todo si tienes mala memoria como yo, donde puedas anotar, esto de Levítico, ok, sí, lo voy a leer bien con detenimiento para entonces hablarle a mis hijos acerca de cómo se deben de vestir, de por qué no nos hacemos tatuajes, de por qué no nos ponemos piercing en la nariz, porque qué tiene que ver, ¿no? Y esto no es para condenar, ni mucho menos, sino cuando nos pregunten qué es lo que les vamos a decir, qué historias les vamos a contar para cuando ellos vengan y nos digan, estoy enamorada de un incrédulo, o mamá, amo a una mujer que no conoce al Señor y no quiere conocerlo. ¿Qué historia les vamos a contar? Y seguro les vamos a hablar de Abigail y de Nabal, o de Sansón y de Dalila, y vamos a ir ahí historia tras historia. Pero también, mujer, que no se nos olvide que toda la historia, desde el Génesis, se nos habló acerca de la historia de cómo volver al Padre, la historia de redención. No solamente vamos a usar las historias para atacar el pecado, para cambiar su mente, que sí, es necesario, pero también les vamos a contar las historias y la historia de nuestro Señor para recordarles cómo volver a casa, cómo podemos acudir directamente al Padre para perdón de nuestros pecados. No podemos decirles, esto es lo que tienes que hacer, porque la Biblia dice, pero no les decimos cómo volver o cómo acercarse al Señor o por qué podemos acercarnos a Él. Quizás cuando nuestros hijos se alejen del Señor, quiera Dios nunca nos pase, pero cuando nuestros hijos se alejen del Señor, también podemos contarles la historia de Pedro, por ejemplo, que después de que negó al Señor, después de que se alejó y se cumplió lo que la palabra decía, Jesús, cuando vuelve ya resucitado, y él se encuentra con él, Pedro volvió, supo cómo volver a casa, y fue Jesús llamándole. Entonces nosotros podemos recordarles la historia de Pedro y decirles, hay más, como lo dijo Richard Sibbes, un puritano que recién compartí su cita, hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Entonces, nuestros hijos deben recordar que siempre hay oportunidad de volver al Padre. No para decirles, está bien si te pierdes, está bien si pecas deliberadamente, Dios te va a esperar. No, sino para que cuando ellos estén tambaleando y cuando su fe se vea movida, ellos sepan volver a la casa del Padre, así como volvemos tú y yo todo el tiempo que podemos hacerlo. Entonces, recordémosle que hay misericordia en Cristo y que ese camino al Padre sigue abierto gracias a Cristo, que podemos volver. Y si aún ellos no saben cómo volver, que nuestros hijos sepan, nuestros hijos y todos los que están alrededor nuestro, sepan que siempre pueden venir con nosotras y decirnos, no puedo, no sé cómo regresar, ayúdame.
y que nosotros podamos orar por ellos y encaminarlos nuevamente al camino del Señor y guiarlos. Necesitamos ser mujeres que guíen a otros al camino del Señor. Entonces, mujer, es por medio de la palabra que aprendemos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Así que, ¿qué es lo que está en el centro de tu corazón? ¿Qué es lo que está en el centro de tu vida, de nuestras vidas? ¿Qué enseñanza nos dirige el día de hoy, el día a día? Algo que no quiero dejar de mencionar es, sobre todo ahorita porque busqué Romanos, no quiero dejar de mencionar que está muy bien que hagamos uso de las herramientas que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, como lo es Google, como lo son aplicaciones de la Biblia. Está muy bien que las usemos para encontrar versículos rápidamente. No me acuerdo de qué dice Proverbios 18:4, pero lo busco rápido, ¿no? Está muy bien, pero no sé si te pase. A mí me pasó, y de verdad me sucedió mucho. Antes, cuando no había Biblia en línea, estaba buscando mi Biblia de hace 20 años. Yo me sabía muchos versículos de memoria, y también me sabía las citas. Pero llegó un momento en el que decía, ay, no me acuerdo dónde está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca, pero sé que está en el Evangelio de Mateo. No me acuerdo en qué capítulo, pero me acuerdo que está del lado derecho, en la página del lado derecho, en la columna de la izquierda, más abajo, y le subrayé con azul. Hace 20 años, que tenía mucho mejor memoria. Y entonces iba a mi Biblia y buscaba esa referencia y lo encontraba y decía, ya mira, es esta. Pero ahora, con las herramientas que hay, de verdad, se me ha hecho tan sencillo ir a la Biblia y poner de la abundancia del corazón, Biblia, y me aparece el link al versículo y me aparecen las diferentes versiones y todo. Y entonces le decía a mi esposo, pero ya ni siquiera me acuerdo de qué cita es. O sea, ya es tan fácil ir y preguntarle a Google cuál es este versículo y me lo dice, que ya no voy a mi Biblia directamente. Entonces, por eso es que hemos decidido no hacer uso. No que esté mal, ni que sea pecaminoso o algo, no, está súper bien que hagamos uso de esas herramientas, pero lo que quiero llegar o dejarte es, lee tu Biblia, conoce tu Biblia, de tapa a tapa, de papel, subráyala, márcala, escribe en ella si te sientes cómoda a hacerlo. Hay quienes no se sienten cómodos escribiendo ni subrayándola, ya está bien, pero si te sientes cómoda, haz anotaciones, escribe sobre ella oraciones, qué es lo que te está diciendo a ti, qué es lo que puedes meditar en ese versículo. Así que, en conclusión, porque ya no sé cuánto tiempo llevo aquí hablando, en conclusión, mujer, toda la historia que el Señor nos dejó escrita, nos recuerda a un Cristo vencedor desde el principio. Un Cristo que venció, que reina, que gobierna sobre su creación. Un Cristo que fue a preparar un hogar para nosotros, para vivir con Él en gloria y en eternidad. Toda esa historia nos deja ver que somos parte de su historia, y eso es algo glorioso, que podamos de verdad reconocer las historias y saber que nuestra historia también está tejida por el Señor. No está escrita ahí como tal, pero nuestra historia de redención sí, podemos verla y decir, el Señor me rescató, yo era como estos israelitas, yo me comportaba como Nabal, yo era como, ¿sabes? Entonces, pero el Señor me ha rescatado, y a este lugar es a donde voy a ir con Él. Eso es glorioso, y espero que sea de mucho ánimo y de esperanza también para ti, y que puedas ser animada a través de este video, a ir a tu Biblia, a leerla todo el tiempo, a no postergar más. Es que como no sé, ya no empecé el reto en enero, empieza hoy, mujer, hoy lee lo que le corresponde a hoy,
y sumérgete en la palabra y sigue y continúa. Y léela con conciencia y léela con atención, entendiendo las historias, como si leyeras una novela, como si leyeras cualquier otro libro, en el sentido de no te pierdas los detalles, léela, no te brinques en capítulos, por muy largos y tediosos que parezcan, no te los saltes, no te los pierdas. El Señor nos las dejó escrita toda está inspirada por Él y es útil para nosotras y nos lleva a conocerlo más a Él, conocer a Jesús y también a saber quiénes somos por medio de lo que Cristo hizo y cómo respondemos al sacrificio de Jesús, cómo nuestra vida responde a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Gracias por estar aquí, mujeres. Voy leyendo. No puedes con la app de las Biblias. Fíjate que, Pau, a mí me cuesta mucho trabajo leer, no sé si por la luz, porque tengo miopía y astigmatismo, no sé si por la luz o algo, pero me cansa muchísimo también. Entonces, he hecho uso de la aplicación de la Biblia, sobre todo para escucharla, y la usé mucho cuando estaba maternando a Matías, mi hijo pequeño, porque mientras estás maternando te da sueño, ya sabes, ¿no? Las que son mamás, y no puedes leerla como tal o así, entonces la ponía, la escuchaba mientras estaba maternando, mientras lo estaba lactando, entonces eso me fue de mucha bendición, el poder escuchar la Biblia, o cuando iba en el carro la ponía también. Entonces yo también prefiero las de papel, siempre tengo, gracias al Señor, una de las editoriales para las que escribo me envía Biblias. Cada que sale una Biblia nueva me envía varias, entonces hemos regalado muchísimas y algunas me las he quedado también, y porque me gusta mucho leer, trato de hacerlo cada año, cambiar una, porque siempre le digo a mi esposo, ahora quiero leer algo que ya lo he leído, ¿va? Pero no quiero, recordar esto que leí, no, quiero algo nuevo, y hacer nuevas anotaciones y así. Pero yo tampoco puedo con las apps, aunque son muy cómodas también cuando sales, ¿no? Que no te puedas llevar tu Biblia grandota, pero puedes leerla en tu celular, entonces eso es muy bueno, o en tu computadora también está ahí. Vero, mi amiga preciosa, te quiero mucho también, Verito. Gracias por estar aquí. Un saludo hasta Bogotá, Colombia. Quiero ir a conocer Bogotá, en serio. He visto muchas fotos de una plaza donde están las obras de Botero y quiero ir. Me encantaría. Gracias, Pao. Gracias. El Señor sea glorificado y espero que este videíto les haya animado, mujeres. Les haya de verdad llevado a un poquito más a anhelar o a querer estar en la Biblia todo el tiempo. Estoy pensando en después compartirles un breve devocional de el Salmo 31 que he estado leyendo estos días. Ay, mujeres, está hermoso. Léanlo y platicamos después acerca de ese salmo. ¿Sale? Ok, les mando un fuerte abrazo, mi gratitud, un beso, y ya saben, nos leemos, nos escuchamos o nos vemos muy pronto. Dios las bendiga, mujeres. Chao, lindo miércoles.